El sonido del silencio. El poder de la palabra. Lo divino y lo humano se dan la mano en Confidencias en el Camarote. Un programa dirigido y presentado por Ángel Oliveros. Bienvenidos, señoras y señores, a Confidencia en el Camarote. Una vez más, en Confidencia en el Camarote, buscando ideas, intentando que las personas que vengan a nuestros programas puedan comunicarle a los demás cosas que los demás o hemos sabido en algún momento, o se nos olvidó, o lo sabemos de primera mano. Son ideas que siempre transportan los seres humanos para que los demás puedan buscar de alguna manera esas ideas para que les ayude a crear mejor su vida, a enfrentarse mejor con los problemas de la vida. Normalmente siempre intentamos que las ideas indiquen que existe otro mundo al que podemos acceder a través de nuestro pensamiento, de nuestras reflexiones, de nuestro saber y nuestro estudiar. Hoy tenemos la oportunidad de dar un paso en ese sentido, porque hoy tenemos con nosotros a una persona interesantísima. Yo he entrado en internet y la verdad es que nuestro querido amigo Abdul Karim Baudino, que así se llama él, es una persona de una cualificación extraordinaria y además es sufí. Nos va a hablar, yo creo que nos va a hablar, de la filosofía sufí, que es algo interesantísimo, que siempre hemos tenido ramificaciones interesantes que nos han hablado de esa filosofía, pero que a lo mejor no hemos tenido tiempo o no hemos tenido la oportunidad de poder estudiar esos temas como se merecían estudiarlos. Pero él va a venir a darnos unos flash, pudiéramos decir, porque nuestro tiempo de programa es breve para entrar muy en profundidad en los temas, pero yo creo que esta es una persona muy cualificada que nos va a indicar, con la mayor brevedad posible, nos va a indicar esos elementos tan interesantes que tiene el sufismo. Y él ha presentado ese libro, trae un libro, que lo vamos a mostrar en las cámaras después, que lo ha presentado en Roma, que lo ha presentado en Sao Paulo, que es un hombre que hace programas, que hace talleres, que hace seminarios para dar a conocer esa dimensión espiritual que él representa. Él está aquí con nosotros y entonces dentro de un momentito vamos a hablar con él de todo eso. Bien, pues ya estamos en Confidencia en el Camarote y tengo que decir que estamos con nuestro querido amigo Abdul Karim Baudino. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ángel? Salam aleikum, buenas noches. Buenas noches. Estupendo, ¿no? Alhamdulillah, sí. Para nosotros es un placer que tú estés aquí con nosotros hoy. Bueno, para mí también que nos hayan invitado a transmitir un poco el mensaje de lo que es el camino que estamos tratando de seguir. Muy bien, muy bien. Pues eso es de lo que vamos a hablar. Pero antes vamos a hacer una cosa que también es interesante, que es saludar a nuestras amigas y nuestros amigos que están en el plató. Hay otras personas que no están, pero bueno, no pueden salir en la televisión, por lo tanto, pero los saludamos también.
Bueno, entonces, Abdul, ¿ustedes tenían algún tipo de organización sufí? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دستور يا سلطان الأولياء مدد يا رجال الله. El sufismo tiene una característica y es que no funciona con los patrones de organización de lo que sería un sistema de funcionamiento colectivo humano común. Tiene un principio de organización, pero no el que uno en general conoce, a través del cual se gestiona el funcionamiento de los grupos. Una vez nuestro maestro dijo esto, dijo así: en general cuando el ser humano organiza algo es como un bosque que uno está diseñando para producir determinada sustancia o fruto, ¿no? Entonces uno entra a ese bosque y se encuentra con árboles todos perfectamente alineados, todo como que responde a una geometría organizada. Dice, ese bosque da algo, esa organización humana algo da, pero no da todo lo que podría dar. Dice, en cambio, la manera en que funcionan las organizaciones sufíes parecen por fuera como caóticas, que es lo mismo que pasa cuando uno va a un bosque natural, donde la mano del hombre no entró. Uno ve que hay un árbol con una enredadera, con un rosedal, y está todo aparentemente como mezclado. Pero eso tiene un principio de orden que no se ve por el ojo físico, pero que tiene un potencial de desarrollo, de perfección, que responde a un modelo que está por encima del nivel que uno está mirando. Las órdenes sufíes responden a eso. Uno va y pareciera que está como todo el mundo funcionando de una manera media extraña, ¿no? Uno entra a una organización que responde a los principios humanos y cada persona está como en su lugar, cumple una función desde lo externo. Y eso da un resultado. Pero cuando uno va a lo que es una organización sufí, a lo que es una cofradía, hay como una especie de caos exterior aparente, pero todo eso tiene adentro un orden secreto que tiene justamente por objetivo lograr que lo que está oculto en la persona salga. Muy bien, estupendo. Entonces, la filosofía sufí es un planteamiento que intenta extenderse, que intenta comunicarse con los demás seres humanos, o cuáles son los objetivos de la filosofía. El sufismo es un viaje de un estado a otro estado, a otro estado, a otro estado. Es un viaje al absoluto, por eso no tiene límites. A veces uno ve tradiciones donde se dice me iluminé como que fuera un límite final, y el sufismo, la característica particular que tiene es que podríamos decir que el viaje empieza con la iluminación y no termina porque Allah no termina, no tiene fin, no tiene la cualidad de lo finito, es justamente lo que está más allá del tiempo y el espacio. Ahora, nosotros nacemos en coordenadas de tiempo y espacio, nacemos dentro de una forma física, tenemos entendimiento que responde a determinadas categorías y ese es el lugar del cual uno tiene que partir. Por eso en este momento tenemos adentro algo de lo eterno infinito enganchado dentro de una estructura de espacio y tiempo, corporal, con limitaciones psicológicas, emocionales, y uno parte de ahí. ¿Cómo llega de esta posición a disolver todo límite interno? La manera es que primero uno tiene que aprender del nivel en el cual uno está, y el nivel, la condición que en este momento estamos atravesando es humana, y la condición humana tiene una característica central, que es que nosotros, hasta que no se active eso, no nos van a sacar de este nivel, y lo propio de la condición humana es el despertar del impulso de servir. Cuando uno se mira a sí mismo, en general está en contacto con lo que es su carencia. La puede disfrazar de mil maneras, pero uno está siempre en estado de pedir. Por eso es egocéntrico. Primero yo y después todos los demás que están a mi servicio. En el sufismo se hace un proceso de ego-reducción para que la persona contacte con lo que está por debajo de ese estado de carencia, que es justamente un estado de plenitud, de abundancia. Cuando la persona contacta con esa abundancia, no toma ni pide, da. Y en ese dar se activa algo que conecta a uno con lo que es la raza en la cual pertenece, y es justamente el impulso de ayudar o servir a los demás. Sí, muy interesante. Vamos, no tiene fin, por lo visto, ¿no? La práctica de esa espiritualidad y el destino que haya no tiene fin, ¿no? Constantemente estás trabajando, aprendiendo y evolucionando, ¿no? Sí, o sea, está lo que es la condición que en este momento estábamos atravesando, que es humana, que tiene los límites de lo humano.
no los estrechos límites del egocentrismo psicológico en el cual en general uno está, sino que lo que es la condición humana es extremadamente vasta pero limitada. Por eso adentro, por detrás de lo que nosotros llamaríamos el alma humana, hay un dispositivo de otra dimensión, que ese dispositivo, ese sí que no tiene límites. Es como uno dice en las tradiciones espirituales, está el cuerpo, que es la funda física, está la mente, que es este campo a través del cual uno percibe la realidad. Detrás de esa mente está el alma, pero detrás del alma está lo que normalmente se llama el espíritu. Y el espíritu no tiene límites de tiempo, espacio y categorías. El espíritu pertenece a lo que decíamos, el registro de lo eterno, el registro de lo infinito. Por eso uno primero tiene que pasar por lograr maestría en el funcionamiento humano. Cuando uno gana eso, pasa ese grado, por decirlo así, entra en la dimensión espiritual. Y en la dimensión espiritual uno no funciona en el nivel de la raza, que es horizontal. En la dimensión espiritual uno funciona en dirección al absoluto, en dirección a lo más alto. Por eso una de las cosas que tiene el sufismo es que es un camino eminentemente práctico. Y por eso los maestros, cuando transmiten enseñanza, conocimiento, muchas veces utilizan historias. ¿Le puedo contar una? Claro. Hubo una vez un sufi, un sheikh sufi, mashallah, extremadamente alto, muy puro, que se llamaba Mansur al-Halach. Y Mansur al-Halach había llegado a un punto de ego de reducción tal, al punto en que ese espíritu, ese absoluto, permeaba a través de él. O sea, el absoluto miraba a través de sus ojos, hablaba a través de su lengua. No es que él tenía un filtro psicológico individual que interceptaba todo lo que venía de arriba, como pasa en la mayoría de nosotros. No, él no tenía ese filtro. Así que lo que es el absoluto fluía en él y miraba y hablaba. Y por eso la gente enganchada en lo que es la banda vibratoria de esta dimensión, cuando venían alguien y le traía noticias del no visto, sentía como una fuerte perturbación. Y era extremadamente especial este hombre, y se constituyó en un desafío, en una confrontación con mucha gente de la sociedad a la cual él pertenecía, que movía en lo espiritual desde lo que es la creencia psicológica ilusoria, no desde la experiencia directa. Hablaban del espíritu a través de algo que habían leído, y no de algo que fluía como experiencia directa en ellos. Y una vez él estaba en un país que la religión dominante era el Islam, y una vez había lo que se llama un muezín en el minarete, en una columna que está al lado de la mezquita, haciendo el llamado de la oración. O sea, llamaba a la gente a rezar. Que tiene ese llamado de la oración que se llama Adán, tiene una estructura, y la primera parte del Adán dice así: Allah Akbar, que significa Allah es lo más alto. Y Mansur al-Halach pasaba abajo cuando el muezín gritaba eso, y cuando pasó y lo escuchó, le empezó a gritar: eres un hipócrita. Y este siguió, pero le siguió gritando: eres un hipócrita, y entonces cortó y bajó. Dice: ¿qué te pasa? ¿Estás insultando mi religión? No, no estoy insultando a tu religión, tú la estás insultando. Dice: ¿por qué? Porque tú dices algo que adentro no sientes. Porque para ti Alá no es lo más alto, para ti otras cosas son más altas. ¿Y cómo sería? Dice: ven. Y se juntó mucha gente donde él estaba, y fueron a una herrería, a un lugar donde trabajaban con hierro, que había justo una cantidad de herrumbre y hierros y tal, y él se subió arriba de esta pirámide de hierro y empezó a hacer el llamado de la oración. Empezó a decir: Allah Akbar, y fue tal el poder de la manifestación divina que bajó al lugar que el hierro se derritió. Dijo: esto es. La cuestión es que empezó a generar como mucha perturbación en la gente, y un día, se cansaron y lo arrestaron, lo metieron preso. El día que lo metieron preso, el más cercano a él lo fue a ver. Y cuando fue, estaba la celda, estaba la reja, estaba el candado, y estaban los guardias de esa celda, que no tenían ninguna otra salida salvo esa puerta. Y él, cuando se acerca y pide permiso para entrar, ve que Mansur al-Halach no estaba adentro. Y entonces le pregunta a los guardias y dice: no sé, porque no salió de acá y no sabemos cómo pudo haberse ido. Así que se retiró. Al día siguiente fue y se quedó de una pieza, porque no es que Mansur al-Halach no estaba dentro de la celda, sino que ni siquiera la celda estaba. Y se fue, y al tercer día volvió, y estaba la celda y estaba Mansur adentro. Entonces se acercó y le dice: ¿qué te pasa? El primer día vengo y no estás. El segundo día ni la celda está. ¿Qué pasó? Entonces Mansur lo mira y le dice: el primer día yo estaba en un estado de conexión tan intensa que me disolví en la divina presencia.
Pero el segundo día la divina presencia vino aquí. Sí que... Lo que estamos, lo que le estaba transmitiendo es justamente que hay maneras de alcanzar lo que se denominan los estados de realidad interior. Hay un primer estado de realidad interior que tiene que ver con lo que hablábamos antes, que hasta que la persona no se le abre el corazón y no se le activa el impulso de servir, es como decía Plotino, sin virtud, es decir, sin el impulso de servir, Dios no es más que una palabra. Entonces a veces podemos hablar mucho de espiritualidad, pero la persona no tiene una actitud de servicio ni siquiera hacia su familia. Eso no es espiritualidad. Entonces el sufismo tiene como pasos de desarrollo gradual, fundados en un modelo de trabajo que sigue una secuencia, que es ordenada. Y que es ordenada porque justamente lo que estamos diciendo, si una persona no tiene la capacidad de el despertar de su condición, de esa actitud de servicio en relación a los que están en su mismo nivel, ¿qué podemos hablar de disolver la estructura psicológica humana para funcionar en el nivel de la trascendencia, ¿no? Vamos a seguir hablando de ese tema, pero vamos a hacer un pequeño paréntesis en el programa porque las emisoras de radio necesitan hacer su paréntesis para poner su propaganda y tal. Muy bien, pero volvemos enseguida. Bien, pues estamos de nuevo en Confidencia en el Camarote y claro, recordar con quién estamos. Estamos con nuestro querido amigo Abdul Karim Baudina y estamos hablando de la filosofía sufí, que es una cosa interesantísima. Habías iniciado un despegue interesantísimo. Yo creo que podría seguir por ese camino, ¿no? Era muy interesante. Muy interesante. A veces uno ve lo que es la manera en que la persona intenta alcanzar su verdad a través del mundo. Y la gente siente, cree en general, que los medios a través de los cuales uno puede realizarse es a través de la conquista de 4 cosas, de 4 bienes. La búsqueda del placer, la búsqueda del dinero, la búsqueda del poder y la búsqueda de la fama, la imagen, el reconocimiento, la admiración. Y uno ve a dónde conduce la conquista de estas 4 cosas. El que tiene poder se siente inseguro y quiere todo el poder. El que tiene el dinero nunca le alcanza y quiere más dinero. El que está buscando el placer lo tiene y se agota y que busca más y se agota y busca más y se agota y busca más. Y el que tiene la fama depende de los demás, de la aprobación de los demás. Y eso nunca sacia porque siempre hay alguien que rechaza y la persona necesita más y necesita más y necesita más. Entonces estamos viendo que hay algo, que son bienes que prometen lo que nunca te dan. Porque se trata de bienes creados a través de los cuales uno está intentando llenar un espacio que pertenece a lo increado. Entonces lo increado solo se sacia con algo de lo eterno. Y hay alguien dentro nuestro que está ocupando un lugar, y como ocupa un lugar que no debe, es que siempre hay ansiedad, siempre hay agitación interior. Estábamos charlando con alguien antes de entrar aquí y me decía que había estado en tierras mayoladas sumamente especiales, donde hubo santos de un nivel, que es toda la zona de Isfahan. Y ahí hubo un sheikh sufi que se llamaba, es muy conocido por libros que escribió, por libros de poesía, porque a él en un momento se le abre el corazón y todo lo que estaba en el corazón después se corporizaba a través de palabras que constituían sus poemas. Y él se llamaba Farid Uddin al-Atar. Y es famoso porque él había llegado a un grado de pureza interna tan alto, en el cual obviamente que no estaba buscando su realización a través de ninguna de estas 4 cosas que mencionamos, ni el poder, ni el placer, ni la fama, ni el dinero, nada de eso estaba en su corazón. Había otra cosa que constituía el objetivo de sus búsquedas, el motor de su deseo. Y él una vez estaba en el pueblo donde él vivía y cayó una horda de mongoles que invadieron el lugar y lo arrestan. Uno de ellos lo arresta y se lo lleva así para venderlo en una plaza de esclavos. Y cuando se lo llevaba, la gente que lo quería, porque era una persona, cuando se abre el corazón, todo el mundo siente atracción, como cuando uno ve belleza, ¿quién puede resistirse? Lo que es la belleza interna, nadie puede resistirse, por eso todos iban hacia él, que es lo mismo que nos pasa cuando en los caminos nos encontramos con los que alcanzaron la realidad.
Y entonces uno no puede dejar de acercarse a ellos, porque la transmisión no es de mente a mente, la transmisión es a través de la experiencia de la unión. Y hubo una mujer que se acercó y lo paró a este mongol y le dijo: te doy 3 bolsas llenas de moneda de oro, dámelo. Y este le dijo: te lo doy. Y Faridun al-Atar le tira la manga al mongol y le dice: no, ni se te ocurra. Y a este se le llenaron los ojos de codicia y dijo: fuera. Y siguió arrastrándolo hacia el mercado donde vendían los esclavos. Y apareció otra persona que también le ofreció muchísimo más dinero, porque no podían, o sea, lo que se les, el corazón se les salía del pecho de ver a alguien así siendo arrastrado por el suelo, ¿no? Y le ofreció mucho más dinero, y este le tiró la manga y le dijo: ni se te ocurra. Entonces lo rechazó, y cuando ya estaba cerca de llegar al mercado, apareció una mujer que también lo amaba y le ofreció lo único que tenía, que era todo su capital, que era un fardo de pasto con el que le daba de comer al caballo que tenía. Y Faridun al-Atar le tiró la manga y le dijo: yo valgo menos que eso. Entonces uno ve lo que es. O sea, en general la gente está tratando de forjar una posición en la vida, y esa posición es en la vida. Y nosotros fuimos fraguados en una matriz que no es de esta vida. Y tenemos que, la única manera de que el fuego, el interrogante, el llamado de la otra orilla que está dentro de nuestro corazón sea respondido, es a través del contacto, de la construcción de un puente que conduzca a la eternidad. Perfecto. Está clarísimo que la felicidad no es lo que nos proponen: tenga un coche más grande para darle rabia a la familia, tenga a la vecina, tenga no sé qué, tenga dinero. Eso es: diferénciate de los demás y serás rico y precioso, y llamar a todo el mundo. Eso es falso, eso es una gran mentira. Has expresado muy bien esa diferencia perfecta. Solamente la persona que hace un bien, la manifestación que recibe por haberlo hecho, es una satisfacción que es muy duradera, muy duradera. Y ahí está la felicidad, más allá de la materia, claro. Sí, el tema que tenemos la mayoría de nosotros es que en general, en lo que es la sociedad humana, hay pocos que están en ese estado. Entonces es como si uno dijera: ¿cómo distingo una moneda falsa? Si estoy rodeado de monedas falsas, necesito una verdadera. Cuando uno empieza a sentir que necesita el contacto con uno real, es que los reales, los que están en posición de ayudarnos a salir de este estado colectivo, son los que aparecen y nos ayudan a salir. Hasta que uno no siente que está en esa posición, y te dejan aquí, porque uno siente que está, entre comillas, bien. Cuando uno siente ese llamado, es que los que están en posición de ayudarnos a salir, que son los maestros espirituales, vienen hacia nosotros. Por eso, cuando uno se encuentra con uno de ellos, su totalidad es una invitación a ir a ganar profundidad. Una vez había un místico que se llamaba Maulana Jalaluddin Rumi, y él fue el fundador de una de las 41 órdenes sufíes que hay hoy. Nosotros estábamos en una orden sufí, que es la orden Naqshbandi, que lleva el nombre porque hubo un sheikh en nuestra orden sumamente puro y especial que se llamaba Shah Naqshband, y esta orden, fundada por Maulana Jalaluddin Rumi, se llama la orden Mevlevi, que es muy conocida en Occidente porque tenían como práctica, una de las prácticas que hacían ahí, el giro derviche, que se llama. El tema es que Rumi nace especial, después recibe un entrenamiento y va súper alto, pero él ya nace especial y nace con algo, que es lo que decíamos antes. Cuando aparece algo del orden de la belleza, nadie puede resistirse. Y él tenía belleza adentro. Por eso había un grupo de seres espirituales, de la misma forma que uno, por ejemplo, podría ir a un bosque, a un lugar hermoso de la naturaleza, a contemplarlo, porque eso extasía en nosotros. Había un grupo de seres espirituales que todo el tiempo estaban mirando el corazón de Jalaluddin Rumi, porque estaban fascinados por la belleza que él tenía adentro.
Y una vez era tan intenso lo que ellos sentían por él, que él tenía 7 años y estaba con sus chavales, sus amigos, los niños, tenían la costumbre de saltar de una terraza de una casa a otra terraza, tenían ese juego, hacían. Y estos estaban tan enamorados de él que en un momento Rumi salta de una de las terrazas a la otra, y cuando salta lo toman y se lo llevan. Se lo llevan incluso con el cuerpo físico, y los niños lo miran y se quedan totalmente choqueados, hasta que después de un tiempo él baja. Pero en ese ascenso le muestran niveles de realidad que están por encima de este. Cuando él baja encendido, y los niños lo miran, y él estaba con una majestad, y los mira y les dijo esto. Les dijo: y si en vez de saltar y de jugar en este nivel, ¿por qué no volamos? Y cuando te encontrás con un maestro, te dice: ya te cansaste de jugar con el dinero, ya te cansaste de jugar con el placer, ya te cansaste de jugar con lo que Bourdieu llamaba este animalito barato. ¿Por qué no cumplís con tu destino? Muy bien, muy bonito. Interesante. ¿Tú crees que cada uno puede hacer lo que quiera? ¿Tú crees que cada uno puede llegar donde quiera? En este ámbito de la espiritualidad, no hablo de tener mucho dinero, sino en el ámbito de la espiritualidad y del conocimiento que hay oculto. Todo depende de donde uno esté posicionado. Cuando uno entra en la escuela del sufismo, hay como una especie de puerta, y en esa puerta hay escrita algo arriba. Y lo que está escrito en la puerta de entrada del sufismo dice así, en árabe: La ilaha illallah. La ilaha illallah. Que dicho de una manera simple significa: todo es Allah. Había una vez fue aquí en Europa, un grupo de sabios, un grupo de filósofos, un grupo de gente de comprensión, de sabiduría, que se juntaron porque querían responder a las preguntas importantes. Y hicieron como una especie de cónclave, como si fuera un congreso, y trataron todos estos temas. Pero se guardaron la pregunta más importante para el final. Y esa pregunta es: ¿qué es Allah? ¿O qué es Dios? Y eran 24 sabios que se reunieron, y cada uno dio una respuesta que son muy finas, profundas. Y el segundo de estos sabios respondió en base al conocimiento del eneagrama. Y él dijo así: Allah es la esfera infinita cuyo centro está en todas partes y su periferia en ninguna. Allah es la esfera infinita cuyo centro está en todas partes, pero no tiene periferia. Esto significa que si no tiene periferia, es pura esencia. Y uno puede mirarse a sí mismo y decir: pero yo siento que no soy pura esencia, que tengo aspectos nucleares y otros periféricos. Tengo un sentir medular que me define, que define lo que soy. Tengo un montón de aspectos egocéntricos, mezquinos, que no me definen como soy, que me tienen prisionero, pero no definen lo que yo soy. ¿Y eso qué es? Si es pura esencia, ¿eso qué es? Eso es ilusión. Entonces uno puede creer que es libre y uno puede creer muchas cosas de sí mismo. La ilaha illallah. Todo es Allah. El único libre. El único que decide. Cuando uno cree que decide, ese que adentro tiene la sensación de estar motorizando algo, es un factor secundario que tiene un motor atrás, una causa principal. Que esa causa es Allah. Muy bien, muy bien, muy bien. Eso está muy bien. Sí. Bueno, vamos a parar un momento del programa.
Pero si quieres rematar un poquito lo que has estado planteando, con una cosa de una profundidad extraordinaria, una cosa muy bonita y de una extraordinaria sabiduría, ¿no? Para terminar, el hombre puede llegar a ese estado. Y la mujer también. Porque hay tantas aquí, no nos... Espero que me perdone por haber dicho el hombre. Cuando yo tengo una gran dosis de feminidad en mi actuación de mi vida, aunque sigo siendo el mismo de siempre. Bueno, pues vamos a parar un momento en nuestra trayectoria, pero volvemos enseguida. Bien, pues estamos de nuevo en Confidencia en el Camarote y tengo que recordar a todos nuestros amigos y nuestras amigas que nos escuchan y nos ven en radio y televisión que estamos con nuestro querido amigo Abu Karim Baudino. Baudino, lo has dicho bien, ¿eh? Sí. Bueno, hemos tenido ya una primera parte, pudiéramos decir, del programa. Se nos ha olvidado de tratar el tema del libro que has escrito, porque ahora vienen las preguntas de nuestros amigos y nuestras amigas que están en el plató. Tenemos que ser lo más concreto posible para que puedan preguntar los 5 que están ahí, pero me han reclamado que deberías de decir algo del libro. Lo primero es que cuando uno entra en el tema del eneagrama, tiene que ir a los fundamentos del sistema. Y los fundamentos del sistema parten de qué es esa figura. Y esta figura es un símbolo. No es un símbolo convencional que uno puede utilizar en la sociedad para transmitir conocimiento, como puede ser la señal del stop que le dice a la gente: en esta calle hay que parar. No, acá estamos hablando de un símbolo de una condición especial, porque es un símbolo sagrado. Y uno tiene que comprender a qué parte de nosotros este símbolo se dirige. Nosotros tenemos una mente que está orientada para conocer la realidad. El lenguaje del centro intelectual, de la mente inmediata, son las ideas o son las palabras. Entonces, si uno quiere hablarle al intelecto con ideas o palabras, el intelecto entiende. Pero además del intelecto tenemos emociones. Y las emociones también tienen un lenguaje, que no son el de las palabras. Porque si hay una persona que está en un estado emocional oscurecido, está triste, está deprimido, por más que con una palabra le digas no estés triste, va a seguir triste. O sea que el lenguaje del centro emocional no son las palabras. Tiene que haber algo que le transmita las emociones. Y lo que transmite las emociones, el lenguaje del centro emocional, son las imágenes. Por eso cuando alguien quiere transmitirle a otro un estado emocional, se recurre a imágenes. Y las imágenes más claras para nosotros es el movimiento vivo de alguien, el ejemplo. Por ejemplo, si uno a un niño le quiere transmitir algo, a los niños, que son emoción pura, se le transmite a través del ejemplo. O sea, por más que los padres le transmitan lo que quieran a través de las palabras, si después hacen otra cosa, eso es el modo a través del cual educan lo que el niño después va a terminar haciendo. La cuestión es que nosotros, además de la mente inmediata y de las emociones con las que nos vinculamos con la gente, tenemos atrás otra cosa. Tenemos lo que Bourdieu llamaba, además de las emociones externas, tenemos emociones internas, que son emociones mucho más altas, que son emociones mucho más puras. ¿Y cuál es el lenguaje de ese centro emocional más interno o superior? Son también imágenes, pero imágenes más elevadas, más complejas, que es lo que mencionaba alguien antes aquí, que son las parábolas. Cuando uno quiere abrir las emociones superiores, que tiene que ver con lo que mencionábamos antes, que es el despertar del impulso de servir, que es el despertar en la persona del sentimiento de compasión. Una de las maneras de dirigirse a esa parte del ser humano es a través de parábolas, de historias, del ejemplo vivo de algunos que alcanzaron la realidad. Ahora, el tema es que detrás de la mente inmediata, de la mente externa, hay una mente más profunda, hay una mente más interna, que está atrás de todo, que está atrás de la mente, que está atrás de las emociones, que está incluso atrás de las emociones superiores. Es lo que se llama la transconsciencia, es algo muy alto. Es lo que en las tradiciones espirituales se llama el espíritu. Bueno, esa parte, si uno la activa, gobierna todo lo que está atrás, todo lo que viene después. Para nosotros es capital usar una llave para abrir ese nivel.
Y el lenguaje que habla el centro emocional superior, el lenguaje que habla esa dimensión, el lenguaje del espíritu, no son ni las palabras, ni las imágenes, y tampoco son las parábolas. El lenguaje del centro emocional superior son los símbolos. Y acá tenemos un símbolo que es la matriz matemático-geométrica del ser divino. Y a través de este símbolo uno puede activar la dimensión más profunda que tiene. Vamos a empezar con las preguntas, ¿vale? Jesús tiene la palabra. Azul, yo en una te voy a englobar varias preguntas, porque se cree que el eneagrama tiene más de 3.000 años y el sufismo, que es la rama mística del Islam, según tengo entendido, no tiene más de 1.600 años. De alguna manera los sufís heredaron esa... Pero sin embargo los sufís no lo transmitieron, solamente a la persona que lo necesitaban y lo que necesitaba. No se escribió nada hasta que Gurdjieff, y en 1960 aproximadamente fue cuando se escribió lo del eneagrama. ¿Por qué ahora se puede transmitir el eneagrama completo? Lo primero que hay que saber es que el eneagrama no se trata, estábamos hablando y decíamos, es un símbolo sagrado, ¿sí? Pero no es un símbolo que fue construido por la raza humana, por un ser humano, ¿eh? Es como si una persona de pronto quiere explicar la estructura de determinada realidad y arma una figura o arma un símbolo. Ese símbolo está en un nivel horizontal, viene de un ser humano para que otros entiendan eso mismo. Este símbolo no procede de ese nivel, este símbolo viene de arriba hacia abajo. Y una vez el ser humano le preguntó a Allah, ¿y tú cómo eres? Había uno que tenía el nivel y se comunicó. Y dice, ¿y tú cómo eres? ¿Y sabes lo que le respondió? Yo, Allah, soy como tú. Y este se quedó como de una pieza, porque no se esperaba esa respuesta, pero después se miró a sí mismo y dijo, está bien, yo tengo acceso a una parte de mi totalidad, no al todo. Entonces como no puedo conocerme a mí mismo como totalidad, tampoco puedo conocerte a ti mismo como totalidad. ¿Y cómo puedo pensarte? Le preguntó. Y entonces Allah le dijo, piénsame a través de esta forma. Y le mostró el eneagrama. Decíamos, es la matriz matemático-geométrica del ser divino. Todo es Allah. La realidad en la que estamos, nosotros metidos dentro de esta funda física, todo responde a una matriz de diseño. Aquel que diseñó todo dijo, si quieren empezar a comprender el fundamento de todo, empiecen por esto. Por eso la figura del eneagrama, tal como la vemos acá, no es la figura completa. Por eso Gurdjieff, que fue el primero en abrir este conocimiento en Occidente, dijo, lo que yo les transmito del eneagrama está incompleto. La figura no es completa así como uno la ve. La figura del eneagrama no es así. Así es como si uno dijera, bueno, empiezo a estudiar el jardín de infantes para comprender, pensemos lo que es, esta mente puede llegar a el entendimiento de realidades hasta un punto de complejidad. Pero la hipermente que tenemos atrás, la mente del espíritu, engancha muchos más factores que las 3 dimensiones en las que estamos nosotros ahora, en lo externo, ¿no? Entonces el eneagrama, siendo una figura de un solo plano, no puede abarcar el todo que engancha el espíritu. Por eso, por ejemplo, la primera ley del eneagrama aparece representada por el círculo. El círculo es una figura de un plano. Y estamos hablando, ¿qué decía el segundo filósofo? Decía, es la esfera infinita, cuyo centro está en todas partes y no tiene periferia. Por eso la figura inicial que representa la primera ley del eneagrama, se la denomina la ley del uno, no es un círculo, es una esfera. Pero hasta que no comprendamos cómo funciona esa ley en un plano, menos vamos a entender cuando uno le mete la otra forma. Bien, tenemos que ser más concretos. Es imposible que llegue a los 5. Mila, rápido, y tienes que ser más concreto. Bueno, amigo, entendiendo que practicáis el sufismo, que es una rama del Islam, del que yo he leído bastante porque me ha interesado durante mis viajes por la zona de Oriente y Medio Oriente, quisiera que me indicaras, aparte ya de lo que es la práctica habitual que conocemos más o menos de lo que es una persona que practica el Islam, el sufismo, ¿cuál sería la vida cotidiana de un sufista? ¿Cuáles son las cosas que ustedes hacen desde que se levantan hasta que se acuestan como parte de la disciplina de esa filosofía que practicáis? A ver, lo primero mencionaste, dijiste, el sufismo es una rama del Islam, y te puedo decir que para mí el sufismo
es el Islam. Por eso en la época en que el profeta abre algo que ya estaba, dijo, perdón, no lo dijo él, lo dijo alguien después de él, pero decían así, que se llama el Imam Al-Ghazali, decía, en la época del profeta, el sufismo era una realidad sin nombre. Actualmente, como se vació, es un nombre sin realidad. No se puede separar. Podríamos separarlo si queremos. A veces es necesario separarlo de acuerdo al nivel en el que la persona está. Pero es como si quisiéramos decir, ¿cómo bebo té? Y necesito una taza. El Islam es la taza, el té es el sufismo. ¿Cómo revelo para el que mueve en categorías de tiempo y espacio el no visto? Y necesitas un cuerpo. O sea, hay un alma y hay una parte exterior. ¿Podemos separarlo? Y en lo teórico podemos separarlo. Ahora, cuando uno quiere la plenitud, y necesitas las dos cosas. Necesitas las dos cosas. El modo de vida de una persona que sigue el camino sufi tiene una característica, que es el seguimiento de lo natural. O sea, nosotros tenemos, desde que nacemos, adquirimos un montón de cosas que pertenecen a esta dimensión. Pero dentro tenemos algo que viene de otra dimensión. Cuando uno contacta desde esa dimensión es superior. O sea, lo espiritual está por sobre lo de esta tierra. Entonces, lo espiritual tiene la capacidad de, cuando lo superior toca lo inferior, lo transforma. Entonces, la característica central que tiene el sufismo es conectarse con algo de lo superior para que ponga las cosas en un orden natural. Si lo querés hacer de abajo hacia arriba, todo se enreda, todo se complica. Cuando lo haces de arriba hacia abajo, todo lo que funciona acá responde a un orden que tiene una sabiduría que es más alta. Entonces, la primera cosa que un sufi hace cuando empieza a manejar su vida, su día, es no preguntarse qué es lo que yo quiero. ¿Sabes qué es lo que pregunta? ¿Qué es lo que Alá querrá de mí? Muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Yo quería saber cuáles son las normas o las reglas principales que debe seguir un buen sufí. Si buscamos una definición práctica del sufismo, el sufismo consiste en seguir el ejemplo de uno que alcanzó la realidad. Por eso, uno de los puntos centrales del sufismo es aprender de alguien que ya alcanzó aquello que uno está buscando. Eso el sufismo lo que tiene como punto central, dicen, y está el camino sufi. El camino sufi consiste en seguir a uno que realizó el camino, que alcanzó la meta del camino. Por eso tenemos lo que es la figura del maestro, ¿no? Lo que define, por decirlo de alguna manera, técnicamente, quién está en la condición de maestro es aquel que se liberó de dos cosas, del falso sentido de identidad y del falso sentido de realidad. Es decir, se liberó de lo que es la ilusión exterior y la ilusión o idealización interior. Entonces, te diría, el núcleo central de la práctica del discípulo sufi es seguir el ejemplo, por lo menos en lo externo, de uno que se liberó. ¿Por qué en lo externo? Y porque si yo te digo, conviértete en santa o conviértete en iluminada, y es muy difícil adquirir el ser de alguien así. Pero si te digo, trata de funcionar, por lo menos en lo externo, a través de los modos de impecabilidad de uno que alcanzó la perfección, cuando uno empieza a funcionar en lo externo, eso atrae lo interno. Porque uno ve, por ejemplo, una persona liberada o iluminada no se siente igual que uno que adentro experimenta estado de escasez. No come igual que uno que adentro tiene ilusión o fantasía. Tampoco habla igual, tampoco mira igual, tampoco duerme igual. Entonces uno, por lo menos en lo externo, mira y trata de seguir. Y entonces se empiezan a generar adentro, a nivel emocional, dos estados, que es lo mismo que pasa cuando nace un niño. Un niño aprende y adquiere su constitución psicológica a través de dos estadios. El primero se llama imitación. La madre se ríe, el niño se ríe. La madre está triste, el niño está triste.
después incorpora la línea de fondo del funcionamiento de ese padre o de esa madre. Por eso pasa de la imitación a la identificación. Y lo mismo pasa en espiritualidad. Imitas y después... El tema es que como está en la realidad, esa introyección no es solo psicológica. Empieza lo que es el estado de ser del que está en unidad, empieza a permear en el interior del discípulo y se produce lo que se llama un estado de fusión entre el alma del discípulo y el alma del maestro. Por eso, si me preguntás, la regla capital es que el discípulo tiene que aprender a sintonizar en la FM maestro y dejar de sintonizar la FM ego. Paco. Buenas noches. Buenas noches. Los eneatipos sufí y su concurrencia con los pecados capitales en el cristianismo. No existe tal cosa como eneatipo sufi. Esa categoría no está. Lo que uno podría decir, y tratar de establecer una comparación, es entre lo que en el sistema, en la línea de transmisión occidental del conocimiento del eneagrama, que se denominan los tipos psicológicos, se habla de algo similar a lo que en el cristianismo se llaman las pasiones capitales. Los pecados capitales. Entonces, en el sistema, en la línea de transmisión occidental del eneagrama, se habla de pasiones, y en el cristianismo se habla de pecados capitales. Entonces uno ve que el eneagrama presenta 9 vicios, 9 pasiones, y en el cristianismo se habla de pecados capitales, ya no 9, sino 7. Hay 2 que no están mencionados, uno es que se llama la vanidad y otro el miedo. Lo que uno puede ver en esto es que hay una similitud muy grande en las denominaciones, pero los dos sistemas difieren. Primero por la cantidad de menciones, uno tiene 7 vicios centrales y otro habla de 9. La segunda es que cuando se habla de pecados capitales, los pecados capitales tienen una gradación de gravedad, por eso hay un pecado que es más grave que otro. El primer pecado capital se menciona que es el orgullo, después siguen los demás. En el sistema del eneagrama no hay una gradación de gravedad. No están enumerados en un orden que tenga que ver con una gravedad, con un peso, con un tipo de daño anímico que genera. No. Cada uno tiene puntos fuertes, cada uno tiene puntos débiles, pero no es que hay uno que predomine en el nivel de oscuridad que le genera a la persona a nivel anímico. Hay muchas otras diferencias, pero para mencionar, pero no existe lo que usted acaba de mencionar como eneatipo sufi, dijo, ¿no? Podríamos hablar mucho más, ¿no? Porque en el eneagrama, lo que se plantea en el eneagrama desde el punto de vista del sufismo, es que lo primero que hay que ver es que el eneagrama revela, torna traslúcido la estructura del espíritu invisible en términos sensibles. Por eso cada uno de los puntos, lo que revela a nosotros, nos trae noticias del no visto, es acerca de cuáles son las funciones anímicas que el espíritu tiene. Por eso el eneagrama lo que tiene, y que es extraordinario, es que en general cuando uno habla de lo interno, utiliza como lenguajes muy vagos, generales, poéticos. Y acá estamos hablando de una ciencia, de una matemática, de una geometría del espíritu. Por eso en los puntos, lo primero que hay que estudiar cuáles son las funciones, cuáles son los órganos de conciencia que están dentro de ese cuerpo invisible. Después se estudia lo que se llama el tipo, y les decía, acá hay muchísimo se podría decir, lo que normalmente se llama tipo en la línea de transmisión occidental del símbolo, es el modo en el que el espíritu, es decir, esa mente superior, se refleja en la mente inmediata. El tema es que pasa un límite, y como decía el imam Al-Ghazali, cuando los límites se pasan, todo se invierte. Entonces lo que uno toma ahora como contenido de la mente, o contenido de las emociones, dentro de nuestro registro de conciencia inmediato, es el modo en el cual el espíritu se refleja de manera invertida en la mente. Tenemos que cambiar, tenemos que cortar. Ha concluido el tiempo. Si quieres saludar o decir alguna cosa, porque vamos a terminar. Una vez nuestro maestro dijo esto:
el objetivo más alto al que podemos aspirar es el de ser vehículos de lo superior, es servir a Dios. Y el servicio a Dios empieza sirviendo a los demás. Muy bien. Bueno, pues le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros. Creo que ha sido un programa interesante. Creo que va a ser un programa para reflexionar y meditar sobre él, porque los contenidos que has vertido en tus intervenciones, las distintas intervenciones, son enseñanzas muy buenas, enseñanzas, pudiéramos decir, espirituales o del Espíritu Santo, integrado ahí en lo que tú has manifestado. Le damos las gracias por estar con nosotros y también le damos las gracias a nuestros amigos y nuestras amigas que están aquí con nosotros dando cobertura a esta difusión de la cultura y de las enseñanzas que es Confidencia en el Camarote, y decir que estos programas son posibles porque hay mucha gente que colabora y que trabaja con nosotros sin poner nadie ni cobrar nadie absolutamente nada, sino que regalamos las ideas. El martes que viene estas ideas estarán en la radio, estarán en la televisión, llegarán a México, llegarán a todos los sitios y allí estaremos nosotros, pero por primera vez a lo mejor, no lo sé, trabajamos gratis para que las ideas lleguen a donde están nuestros hermanos, donde están los que la esperan para cambiar su vida. Alejandra, Ángel, muchas gracias. Bueno, y entonces nos despedimos de todos. Tendría que decirle a nuestros oyentes y a nuestros televidentes que donde mismo han conectado hoy con nosotros, pueden conectar la próxima semana también. Hasta entonces nos despedimos si Dios quiere.